Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 39. El capítulo 39 de Génesis es un capítulo muy bonito, y qué mensaje tan bonito que Dios hoy día, un día especial para mí, en el altar, ministra a través de este mensaje. Vamos a leer los 10 primeros versículos. Yo los voy a leer para ustedes. En nombre del Padre, anciano de días, Padre celestial, creador del universo, su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, Rey y Rey, Señor de señores, quien nos ha dado vida eterna, amén, y su Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad, nuestro Maestro y Consolador, amén. Llevado pues José, verso 1, 39, verso 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia a sus ojos, y le servía a él, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Este verso 4 es muy importante, esta parte del verso 4. Dice, y entonces aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto, de que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Verso 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Maravilloso, ¿verdad? Es interesante la vida de este muchacho. José era un joven. En el contexto sabemos ya a esta altura de nuestras vidas, pues la vida de José es una vida muy conocida. Es de las cosas más conocidas que podemos encontrar en la Biblia. Sabemos que por un tema de envidia, orgullo, Dios permitió que sus hermanos lo vendieran, ¿verdad? A los ismaelitas. Claro que primero intentaron quitarle la vida. Igual de esto formaron una trampa, una mentira y terminaron para engañar a su padre y terminaron vendiéndolo. Pero como siempre Dios, como dicen, Dios estaba con él, porque dice, mas Jehová estaba con José. Entonces, como Dios estaba con él, Dios le prosperaba, y Dios trazó todo un plan maravilloso para la vida de este muchacho que él no sabía. El plan José lo vino a entender cuando, al final, si usted recuerda la historia, al final cuando el papá muere, los hermanos tienen ese miedo porque él fuera a tomar represalia, él les dice, quédense tranquilos, yo entiendo hoy todo lo que pasó, que es un propósito de Dios para cuando llegara este momento difícil, se pudiera sustentar tanto pueblo, a una nación tan grande. Él entendió el propósito, porque a veces es así, estamos pasando la vida y no entendemos por qué nos pasan las cosas.
Y en la misma soberanía de Dios, Dios no nos tiene por qué confirmar enseguida por qué están pasando las cosas. Las cosas pasan por un propósito. A veces Dios nos lo muestra, como en el caso de José. Mire que al final, ¿cuánto tiempo no pasó sino al final? Cuando él habló con sus hermanos, cuando ya ellos venían con otra mentira casualmente. Él lo dedujo y les dijo, ya entendí el plan de Dios, ¿por qué pasaron todas estas cosas en mi vida? A veces pasa así. Pero el contexto de hoy que Dios quiere enseñarnos a todos es cómo debemos vivir nuestra vida, porque es que no se trata de lo que solamente lo que Dios está haciendo contigo, sino cómo vives tú tu vida, cómo vivimos nuestra vida durante estos procesos. Es que es ahí donde está el detalle. Dios siempre va a tener claro lo que quiere hacer con nuestras vidas, para qué nos llamó, por qué nos llamó, cuáles son los propósitos. Pero lo que hay que tener importante es cómo vamos a desenvolvernos nosotros en esto. Y por eso decía que hoy es importante mirar lo que pasó. ¿Por qué? Porque hay dos formas de vivir la vida. Y una es a través de preferencias personales y otra vez la otra es la más importante y en realidad donde tenemos que enfatizar nosotros es cuando vivimos por convicciones que se crean a través de los principios bíblicos de Dios y a través de la verdad absoluta de Dios. ¿Y por qué digo la verdad absoluta? Porque en el mundo hay muchas verdades. Y esas verdades desafortunadamente son las que crean las preferencias en el hombre. Pero no es la verdad absoluta. La verdad absoluta solamente la tiene Dios y está plasmada aquí en esta palabra. Por eso decimos la verdad absoluta. Y en todos los temas y en todos los ejes, porque la verdad del hombre desafortunadamente está contaminada. De hecho, la Biblia dice que a veces a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Porque según las sociedades se van desarrollando, según el tiempo va avanzando, el hombre va cambiando de pensamiento. Va considerando las cosas que consideraba en un tiempo mal, las empieza a evaluar y las considera como buenas. Las sociedades son así. Desafortunadamente así son las sociedades. Pero Dios no es así. Dios desde un principio trazó lo que es bueno y que es malo. Y hoy, más de 6,000 años después, sigue siendo igual. Los principios de Dios son inamovibles, son invariables, son inmutables, porque así es Dios. Va con el carácter de Dios, van alineados con el carácter de Dios. Y esas son las dos formas que tenemos nosotros de vivir los seres humanos. Y miremos un reflejo muy importante que la Biblia nos enseña en tantos ejemplos. Hoy Dios ha plasmado el ejemplo en José. Pero primero tenemos que mirar que es una convicción. Una convicción hace parte de la verdad absoluta. Son esas cosas que son esos principios básicos que tú encuentras en la Biblia y estos van formando tus ideas, van formando tus principios, tus convicciones. Y esto es lo que te ayuda a ti a tomar las decisiones en la vida. Cuando uno toma una decisión, la toma en base a lo que uno piensa, a cómo uno vive su vida, a cómo uno está diseñado. Y por eso digo que hay dos formas, a través de la verdad absoluta de Dios con nuestras convicciones o a través de las preferencias humanas, que son las que son más peligrosas, porque son desarrolladas por la sociedad. ¿Y por qué digo? Porque se basan en creencias humanas. Por poner un ejemplo, usted hace 100 años podría considerar que el homosexualismo era algo muy delicado, prohibido. Los homosexuales han existido desde siempre, desde hace mucho tiempo. Pero si usted mira la sociedad 100 años atrás, prácticamente se podría considerar que casi era hasta un delito. Pero con el desarrollo de la sociedad, usted hoy va a encontrar, hoy en pleno siglo XXI que vivimos, que ya las cosas cambian, ¿verdad? Lo que era antes, hoy no es ahora. Y por eso la Biblia dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, porque la sociedad es cambiante, va cambiando. Está llena de filosofías huecas y va cambiando. Y eso es como por solamente poner un ejemplo que podemos poner. Pero nuestros principios, nuestras convicciones tenemos que dejar claro qué son, porque ese es el énfasis de hoy.
de la enseñanza de hoy. Cuando vivimos por nuestras convicciones bíblicas, ¿sabe qué es lo más importante? Estas primero nos ayudan a tomar nuestras propias decisiones, pero lo más importante es que estas pasan a ser, sin nosotros saberlo, nuestra defensa. Una convicción, además de ayudarnos y ser el pilar fundamental para tomar nuestras propias decisiones y tratar de no equivocarnos en la vida, pasan a ser nuestra defensa. Y pasan a ser su defensa y lo vamos a ver a través de la palabra. Con esto en mente ya sabemos que todos los seres humanos no vivimos por las convicciones bíblicas. ¿Por qué? Porque para muchos son locuras. De hecho, hasta misma la palabra lo dice, ¿verdad? Para muchos es locura el evangelio. Esto es locura. A veces son cosas locas que se plantea el ser humano. Pero sabemos que nosotros como cristianos debemos someternos a Dios. Esto es lo que nos va a dar a nosotros la libertad de poder elegir las cosas buenas y en su momento. Como decimos, desafortunadamente el ser humano basa sus preferencias en cosas huecas, en filosofía, en dejarse llevar la corriente. Hay un dicho, un adagio dice que nadie daña a nadie, pero está más lejos de la verdad. Las malas amistades sí dañan. Eso es otra mentira del diablo. Es que él dice, no, nadie daña a nadie. Mentira. Una mentira del diablo. Las malas amistades sí dañan a las personas. Por eso es que tenemos que cuidarnos de las malas amistades. ¿De quién es tu amigo? Mire, entrando ya en materia, vemos que claramente, sin desarrollar el mensaje, ya nada más con lo que leímos, sabemos cómo vivía José, ¿verdad? José era un chico que vivía por convicciones. Y aquí lo más interesante, número uno, es que a la altura de José no había una nación de Israel creada todavía y no habían mandamientos ni instrucciones de vida de Dios, ¿verdad? Ese es el primer detalle que nosotros tenemos que ver en la vida de este muchacho. Porque es muy fácil decir que un hebreo más adelante en la nación de Israel se comportaba bien, pero es que ya tenía un patrón, ya tenía una ley, ya tenía algo que seguir, digámoslo así, escrito, porque inclusive recordemos que Moisés bajó con la ley, con los mandamientos escritos. Dios los escribió en piedra, entonces ya había un camino que seguir, por decirlo así, ¿verdad? Pero a la altura de este estudio de hoy, en José no existía la ley todavía. Entonces nosotros podríamos mirar, bueno, ¿y por qué José vivía agradable a Dios? Como lo dice el verso 3. Mas Jehová estaba con él y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Por qué? ¿Qué le hacía a José a tomar esas decisiones que agradaban a Dios? Es el primer detalle que tenemos que notar, porque a esta altura no hay ley. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios nos hizo a todos con una conciencia. Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, faltaron, la Biblia dice que se abrió el entendimiento sabiendo lo bueno y lo malo, ¿verdad? Eso está en Génesis. No tenemos que leerlo porque inclusive es algo que ya lo sabemos. Una vez ellos abrieron, dice claramente 3:7. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Si se da cuenta, abrieron sus ojos. Y usted diría, bueno, ¿qué será? Que ellos andaban con los ojos cerrados. No, esta expresión es una expresión espiritual. El contexto en que se dice aquí, abrieron sus ojos, es un contexto espiritual. Es un contexto donde conocieron lo que eran las cosas buenas y las cosas malas. De ahí en adelante todos los seres humanos nacemos con esa misma capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Desafortunadamente somos tendientes más a lo malo que a lo bueno. Pero fíjate que este varón, este chico, si era tendiente a hacer las cosas buenas sin tener la ley, sin tener un parámetro que te diga, sin tener una lista de chequeo en la que te diga qué es bueno y qué es malo, no.
Este joven fue criado por su padre, Jacob, un hombre que tuvo una vida con Dios. Wow. Mire, Jacob luchó con el ángel de Jehová, casi nada. Estoy seguro que crió a sus hijos, los levantó adelante en ese conocimiento de ese Dios que él lo conocía. Él le habló. Por eso ellos siempre, hay una remembranza muy, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, porque hay una historia detrás de ellos. Hay una historia de vida con Dios de estos hombres. Y estos hombres los transmitieron a sus hijos. Pero es interesante ver también cómo obra el enemigo. Y este es otro detalle que también tenemos que ver. ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay una similitud con lo que acabamos de leer en Génesis. Mire, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ¿qué le dijo Dios a Adán? Todo esto es tuyo. ¿Sí o no? Entregó el huerto totalmente a Adán y le dijo, este huerto es tuyo. Ponle nombres a los animales, administralo, es tuyo. Más adelante lo vio solo. De pronto, después de todas esas tareas que hacía Adán, organizando el Edén, que todo estuviera bien, le dio una mujer y también le dio lo mismo. Solamente dio un detalle y le digo, este árbol que está en el centro, no lo mire. Mire, siendo que el árbol que estaba al lado era más delicado, que era el árbol de la vida. Recuerde que al lado del árbol del bien y el mal estaba el árbol de la vida. ¿Sí se da cuenta? Pero Dios dijo, bueno, el árbol del bien y el mal, de este mal no comas. Solamente eso. Y después de este tiempo, mire, en realidad no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios creó a Adán hasta que se creó Eva y hasta que llegó el momento con la serpiente. Pero en todo ese tiempo, nunca el diablo intentó nada contra Adán. ¿No se dio cuenta de ese detalle? Una vez Dios hace la prohibición a Adán y Eva del árbol, a los dos, llega la prohibición después. Solamente ahí entra el enemigo. Y no se da cuenta que es el mismo operandi del enemigo hoy en la vida de José. José llega a la casa de Potifar como esclavo. Adán no era esclavo, por el contrario, Adán era el dueño del huerto. Pero en esta situación José llega como esclavo. Y aún así, como la mano de Jehová, verso 3, lo estamos leyendo, estaba con él, y su amo empezó a darse cuenta que detrás de este hombre había una gran bendición. Y aquí vemos también la inteligencia del egipcio. Porque no es solamente ver que el esclavo está bien, porque tú puedes, listo, está bien. Pero entendió que poniendo a este hombre de mayordomo, también él iba a recibir una bendición. Y lo vimos en el relato bíblico. Una vez lo hace mayordomo, le entrega toda la casa. Las cosas en la vida de Potifar empiezan a fluir, lo acabamos de leer. En los campos, en los huertos, en su casa, Potifar empieza a multiplicarse. Pero sencillamente era porque Dios estaba ahí con él. Pero dése cuenta de este tema. Solamente se le prohibió a la esposa. Y ahí nuevamente viene el diablo, tal cual como lo hizo con Eva. A Eva le ofreció lo único que Dios le dijo que no podía tomar. Vuelve y actúa de la misma manera, la misma forma, muchos años después, la misma forma de actuar. Ofrece lo que Dios no da acceso. Potifar le da todo menos su esposa. Y aquí viene el diablo ahora, detrás de la esposa de Potifar, a ofrecerse. ¿Y se da cuenta? La misma forma de operar. Pero vemos las diferencias. Mire cómo categóricamente José le dice que no. Verso 8. Verso 7, la esposa de Potifar lo quiere. Y es interesante que hasta digamos que no entró en vueltas, fue muy frontera, ¿sí o no? Le dijo, duerme conmigo, o sea, no se puso con vueltas. O sea, la intención del diablo, así como le dijo a Eva, es si la muerdes, conocerás y serás como Dios. O sea, no se puso con juegos, de una vez le tiró una mentira.
O sea, enseguida, así actúa el diablo. Y mire, duerme conmigo, pero mire, el verso 8 es un verso muy bonito. Dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en mi casa y ha puesto en su mano todo lo que hay. No hay otro mayor que yo en la casa, ninguna cosa me ha reservado solo a ti por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sí ve? ¿Sí ve la diferencia? Cuando vivimos una vida bajo la verdad absoluta de Dios, la tenemos clara, hermano. Sabemos que a pesar de que el daño era directamente contra Potifar, José está claro y dice que es contra Dios también. ¿Sí se da cuenta? Tremendo, ¿verdad? Así como con Eva en el inicio, mire, años después, la Biblia dice que Adán vivió como 900 años, ¿verdad? O sea, digamos que ya iban más de 1000 años, habían pasado ya. Y 1000 años después, todavía el diablo estaba funcionando de la misma forma. Y sabe que hoy en día, después de 6000, sigue siendo igual. Sigue siendo igual, la misma táctica. Lo que Dios te dice en la palabra y lo que te enseña que te debes de alejar es lo que el diablo te quiere. Una vez estás soltero, entonces te quiere llevar a la fornicación. Una vez tomas una esposa, un esposo, te casas, entonces te quiere llevar al adulterio. Todo lo que Dios te está diciendo, ojo con esto, cuídate de esto, apártate de eso, es lo que el diablo te quiere ofrecer. Es lo que el diablo te quiere poner. No robes, te dice, hay un mandamiento, ¿verdad? Pero el diablo te dice, no, tranquilo, hay otro que tiene más que tú. Si le quitas, a él no le importa, él tiene mucho. Porque ese es un pensamiento, una ideología que hay. Como tiene mucho y yo no tengo casi, entonces le quito para yo tener también. Pero resulta que en la Biblia dice no robar. Entonces nos damos cuenta que 6000 años después sigue operando de la misma manera el enemigo. Y es que el énfasis es ese. El énfasis del diablo es que tú no consideres cuáles son las consecuencias. Mire, José sí lo tenía claro. Del 8 al 10 está muy claro. José está extremadamente claro y dice, voy a pecar contra Dios. Y él sabía las consecuencias y ese es el éxito del diablo. Sabe que cuando el diablo nos ofrece algo que no está agradable a Dios, él se centra en que usted se desvíe de la consecuencia y se enfatice más en el placer del momento. Si es por robar, de pronto eso que robaste te da un placer inicial y él se enfatiza en lo bueno que puede ser eso, ¿verdad? Si es una mujer, un hombre, se enfatiza, pero te aleja tu mente de las consecuencias espirituales que hay detrás de un pecado. Te mantiene lejos de eso. Él te mantiene fuera de esa, o sea, es que tenemos que considerar no es el hecho, sino las repercusiones que vienen para nuestra vida. Mire, José toma a la mujer de Potifar y no es faraón y no es rey egipcio. Tan sencillo como eso. Si él él no conocía el propósito de Dios, no sabía hacia dónde iba. Él lo supo fue cuando ya estuvo en el trono, se le da el anillo y le dice el faraón, ya solamente yo en el trono me siento y soy mayor que tú. Pero prácticamente el reino es tuyo. Cuando Dios lo hace allá es cuando él entiende. Pero acá a esta altura, todavía le faltaba ir a la cárcel nuevamente. Imagínese usted, después de este hecho, casualmente fue a la cárcel. Pero aún así, este hombre sabía que habían consecuencias. Y no era todo el tema nada más interno con Potifar, sino lo que había con Dios. La responsabilidad que hay. Y mire, aún el verso 10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Mire, no solamente fue ese día, aunque él categóricamente le dice no, y le deja claridad y le da los detalles, esta mujer insistió, o sea, que este es un tema de varios días.
No es un tema de una sola cosa. A veces lo presentan en las películas como un tema de un solo momento, ¿verdad? No, pero el verso 10 aquí nos da una claridad de que fueron muchos días de ella insistir y muchos días él negándose. Y ya sabemos a lo que pasó. Mire, es que es tremendo la forma. ¿Cómo actuó de la misma forma? Lastimosamente Eva no consideró lo que estaba pasando, las consecuencias que habían detrás de esto, pero José sí. José sí tenía claro las consecuencias que habían de esto, detrás de acá de esto. Había unas consecuencias. Por eso es que es necesario cuando tomamos decisiones tomarlas basadas en nuestras convicciones bíblicas y no lo que muestra el mundo. Porque hoy el mundo piensa una cosa, mañana piensa otra. Tan sencillo como eso. Y no podemos basar nuestra vida tomando nuestras decisiones en preferencias humanas. Es bonito porque Dios nos dio esa capacidad, la tenemos todos, no necesitamos, vea, los hombres no necesitan ni siquiera esta Biblia para basar sus decisiones en lo que agrada a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia nos da la respuesta y nos da el ejemplo. Mire, cuando la sociedad empezó a hacerse muy mala, demasiado mala, un hombre llamado Noé, que vivió en esa generación mala, porque la Biblia dice que inclusive eran perversos, o sea, pues una palabra fuerte. Y este hombre también sin mandamientos, sin evangelio, sin palabra, agradó a Dios. Agradó a Dios. Y de ese mismo tiempo hay otro hombre también que también le agradó a Dios. ¿Verdad? Pero Dios, conociendo cómo es el hombre, cómo son nuestras emociones, nuestras debilidades, aún a eso, aunado a nuestra conciencia, a nuestro buen proceder, a saber qué es lo bueno y lo malo, nos dio esta palabra. Y entre esas dos cosas son pilares fundamentales para que nosotros agrademos a Dios. Son pilares fundamentales. Ellos no necesitaron 10 mandamientos. Aún así, esa sociedad era totalmente perversa. Vamos a leerlo. Mire, Génesis 6, la maldad de los hombres. Dice, vamos a leerlo como por partes, verso 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijos y hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiéndolas entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. Mire más adelante en el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, era continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, hasta la bestia. Pero dice el verso 8, mire, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mira, había una generación perversa que se estaba creando. Los seres humanos eran muy malos. Pero aún así, vemos a este hombre, ¿verdad? Vemos a este hombre que le agrada a Dios. Y ya sabemos la historia de Noé. Porque los seres humanos tenemos esa capacidad, hermano. Tenemos esa gran capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que pasa es que cuando vivimos nuestras vidas, acuerdo a las preferencias personales, estas empiezan a contender. Usted sabe que las cosas son malas, pero como hay una preferencia social, de pronto entre su grupo de sus amigos, de pronto entre sus familiares, hay una tendencia. Usted negocia eso que su conciencia le está diciendo que es malo y se va de acuerdo a la preferencia. Pero cuando usted vive por convicciones diferentes,
Porque eso que está mal en su grupo, en su trabajo, entre sus amigos o cualquier cosa, cuando usted lo entra a comparar con lo que le dice su conciencia, que está ajustada a las convicciones de Dios, automáticamente como José lo rechaza y no entra en negociaciones. Pero la conciencia humana empieza a entrar en negociaciones cuando se ve por preferencia, porque usted no quiere quedar mal con su grupo, porque usted no quiere quedar mal con su familiar, porque usted no quiere quedar mal con su gran amigo, porque usted quiere estar en el grupo. Y si usted toma esa decisión, lo excluyen de ese grupo, porque ya lo van a ver como el raro. Y esto pasa mucho con los jóvenes. Yo le digo mucho a mi hijo, está aquí presente. Ojo con las amistades. Las que te acerquen a Cristo, esas son las que debes tener. Las que te alejan de Cristo, no. ¿Y cómo sabes que nos alejan de Cristo? Porque nos están siempre proponiendo cosas que no son de Cristo. Es fácil. Es fácil hacer ese filtro. Entonces, cuando usted empieza a vivir por preferencias, cuando le proponen algo que todo el grupo va a hacer, usted empieza una negociación, su conciencia, que le está diciendo que eso no es bueno, porque es que tenemos la capacidad. Tenemos la capacidad y sabemos que eso no está bien. Pero empieza una negociación por los amigos, por la preferencia, por un hijo, por un padre, por una madre, por un familiar, por una situación de empleo, por una situación que nos conviene. Empezamos una negociación. Y casi siempre cuando digo por preferencia nos equivocamos y tomamos la decisión inadecuada. Pero cuando vivimos por convicciones, cuando se presenta el tema, no hay negociación. ¿Sabe por qué no hay negociación? Porque su conciencia está alineada a las convicciones de Dios. Entonces, cuando llega el momento, usted automáticamente, enfáticamente rechaza. Mire, la Biblia es contundente y nos dice que José ni siquiera le dijo, venga acá, dame un tiempo y yo pienso esta situación. Listo, me estás proponiendo esto. Déjame y lo medito. Déjame yo pienso la situación. No, José no se dio ni un segundo. José no se dio ni un segundo para dar una respuesta. ¿Sabe por qué? Porque nuestra conciencia, cuando está alineada a las convicciones bíblicas, no necesita segundos, no hace negociaciones, no se negocian las cosas. Enfáticamente se pone la talanquera y el límite está ahí. Hay un límite. Y José no le dijo a la esposa de Potifar, está interesante esa propuesta, fíjate tú, déjame pensarla, déjame evaluarla. Mañana te contesto. No, ¿verdad? El verso 8 es tajante, le digo, no. Y mire, y todavía el 10 nos da mucho más, nos amplía mucho más esta situación. Vuelvo y lo leo. Hablando ella, José, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Mire, esta señora empezó una batalla diaria. Sabemos que José era el administrador de la casa, era el mayordomo, ¿verdad? Tenía que entrar a la casa, tenía que mirar que todo estuviera bien, que todas las cosas andaran bien, ¿verdad? Y esta señora no renunció ni un momento a estar molestándolo. Pero mire que el verso 10 es claro, dice, él no la escuchaba. Él ya dio una respuesta. Es más, ya no entró en consultar más el tema, en debatir más el tema. Ya había una respuesta inicial y no fue una respuesta inicial, definitiva y única. No hubo como que cada vez que ella le hablaba, él otra vez, híjole, ¿será que esta señora está encima? ¿Qué pienso? ¿Qué le digo? No, la Biblia dice que él no la escuchaba. ¿Y sabe por qué no la escuchaba? Porque no tenía más nada que con él. No tenía más nada que decirle. No había más nada de negociación. No había más nada de hablar y considerar en el tema. Era un tema finito, finiquitado. Ya había terminado el tema. Pero eso es porque hay una raíz, hay una convicción en ti que te mueve el agradar a Dios. A José no lo movía tanto a agradar a Potifar, lo movía a agradar a Dios. Era lo que lo movía a él. Pero yo siempre he dicho, cuando tú estás a la línea de Dios, cuando tú agradas a Dios, ya superaste a los hombres. Yo siempre lo he dicho y lo tengo como un pilar fundamental. No busca agradar al hombre, busca agradar a Dios, porque cuando usted agrada a Dios, ya está por encima de los hombres. Yo
eso lo he hecho un pilar fundamental de mi vida. No miro por agradar al hombre, yo miro por agradar a Dios, porque cuando ya llego a agradar a Dios, ya estoy por encima de los hombres. No hay una consideración. Ahora que de pronto el hombre en su consideración considere algo mal en mí, pues lo que estamos hablando, la sociedad es cambiante. Hoy algo es bueno, mañana es malo, y cuando es malo, a veces ya es bueno. Entonces, como era malo y ahora es bueno, y para mí sigue siendo malo, posiblemente ya no voy a ser, ya me van a rechazar porque ya pienso diferente a ellos. Pero resulta que es que no pienso diferente a ellos, pienso como Dios. Entonces ya estoy por encima de los hombres, por más que el hombre no apruebe mi pensamiento o mi actuación. Y esto era lo que pasaba. Este es el patrón de conducta que vemos hoy en día. No, ¿verdad? No vemos este patrón de conducta. Hoy vemos jóvenes arrastrados por malas amistades. Vemos inclusive adultos arrastrados por malas amistades que quieren es proponerte eso, la manzana o el fruto que se le dijo a Eva. Te quieren ofrecer la esposa de Potifar y tú empiezas a negociar esas cosas en tu mente. No, no se puede negociar. Mire, la Biblia dice dos cosas que son maravillosas. Dice que usted no puede ser ni frío. O sea, no hay un estado medio. O eres frío o eres tibio, ¿verdad? Eres caliente. Pero los tibios no hay, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios los vomitará. Cuando no eres ni para un lado ni para el otro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir? Un día escuché un predicador y me gustó esa palabra. ¿Sabe que no hay nadie huérfano? O eres de Cristo o eres del diablo. Aquí no hay nadie que esté neutro. No hay personas, espiritualmente no hay personas neutras. Hay unos que somos de Jesucristo. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo? Amén. Los que somos de Cristo, diga amén allá en su casa. Si nos está viendo, usted es de Cristo. Y usted no está huérfano, usted está con Cristo. Pero sabe que hay otros que no están con Cristo, pero no están neutros. Esos son del diablo. Esos son del diablo. Aquí no hay término medio, no hay huérfano. Este predicador, y yo me quedé analizando la frase de verdad. En realidad es una verdad. O eres de Cristo o eres del demonio, porque este mundo, él es el príncipe de este mundo. Y nosotros somos pasajeros, la iglesia es pasajera, nosotros somos pasajeros porque nuestra ciudadanía está en el cielo, dice la palabra, ¿verdad? Aunque vivimos aquí, no somos de él, somos de Cristo. Y eso es interesante. Y nosotros tenemos la responsabilidad de decirlo, de decir este mensaje, de decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todas las personas que podamos, de que basen su vida en lo que nos enseña Dios, en su palabra, pero sabiendo que ya nuestra sola conciencia es suficiente también. Nuestra sola conciencia. No se necesita tener una Biblia debajo del brazo, como mal dicen, que no, que andan con la Biblia bajo el brazo. Yo no ando con la Biblia bajo el brazo. Yo ando con las convicciones de Dios en mi corazón, en mi vida, en mi alma. Ahí las tengo escritas. No necesito tener la Biblia debajo del brazo. ¿Sabe por qué? Porque José no tenía una Biblia debajo del brazo. Noé no tenía una Biblia debajo del brazo. Pero aún así agradaban a Dios con sus vidas, con sus decisiones. Eran decisiones, nada más eran decisiones. Nuestra vida es un conjunto de decisiones. Yo le decía en estos días a una persona, comentándole eso casualmente, que me estaba comentando una decisión, le decía, ojo, no tomes decisiones en caliente. A una gran amiga le decía, nuestra vida es un conjunto de decisiones y tenemos que enfatizarnos en Dios para tomar las mejores decisiones y tratar de no equivocarnos. De equivocarnos poco, porque equivocarnos es casi una consecuencia de la misma vida. Hermano, que diga que no se ha equivocado, no está viviendo en este mundo. Hemos equivocado muchas veces, pero la única forma de controlar la forma de equivocarnos es esa, pensando bien las decisiones que vamos a tomar. Mire, yo ahorita decía, nuestras convicciones pasan a ser nuestra defensa. ¿Sabe por qué? Porque usted conoce la historia, lo que pasó después, ¿verdad? Cuando ella vino y lo acusó con Potifar, porque, mire, vamos a ir al contexto, la realidad. Esclavo bajo un régimen como el de los egipcios, que era malvado, perverso.
si Dios no hubiera estado en la situación y si las convicciones de José no hubieran mostrado primero el tipo de persona que era, Potifar hubiera matado a José. Potifar tan sencillo, él era el capitán de la guardia, tenía mucha autoridad, solamente era decirlo, bueno, este hombre quería tomar a mi mujer a la horca, mátenlo, dególlenlo y listo. Pero sabe que esas convicciones que vienen adelante, cuando empezamos, mire, mas Jehová estaba con él, fue varón próspero, verso 3, y estaba en su casa en su amo, y vio su amo, verso 3, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía a él, lo hizo mayordomo de su casa y entregó todo. Mire, y aconteció que cuando dio el encargo a José de su casa, todo lo que tenía Jehová lo bendijo, todo lo que tenía en la casa del egipcio. A causa de José, todo lo que tenía en el campo, en la casa. Y se da cuenta, mire, cuando este hombre ve y dice, este chico no es cualquier chico, este chico no es cualquier esclavo de los que yo he tenido y los que tenemos acá en Egipcio. Veo un esclavo diferente, veo un hombre diferente, veo las convicciones, veo que Dios está detrás de él, veo cómo toma las decisiones. Por eso cuando la mujer viene y le dice esa mentira, él sabía que había una mentira detrás. ¿Y qué hizo? Por guardar las apariencias, prefirió mandarlo a la cárcel. Pero en la situación normal, otro esclavo es muerto. Y por eso les digo que evita que José sea muerto por Potifar, sus convicciones. Pasaron a hacer su defensa porque Potifar empezó a analizar, José no es así, este joven no es así, este es un joven bien puesto que yo veo, su andar, su hablar, su trabajar. Porque es que la Biblia lo deja clara. Dice que Potifar vio y vio su amo que estaba Jehová con él. Lo dice el verso 3. Entonces, esas convicciones que José tenía pasaron a ser su defensa en el momento difícil. Es interesante. Es interesante porque fue grave. Lo que pasó en realidad fue grave. Estaba en riesgo la vida de José, pero solamente sus convicciones lo sacaron adelante y Potifar no le quitó la vida. Obviamente sabemos que Dios no le iba a permitir. Ahora, si José toma una decisión basada en preferencias personales, ¿sabes cuáles son las preferencias? Al final yo soy el mayordomo, mi amo está siempre por fuera, la casa está sola, ella se me está ofreciendo, puedo tomar un tiempo y duermo con ella. Si él toma esa decisión, muy seguramente Potifar cualquier día llega temprano y lo encuentra en su lecho y ahí sí lo matan, ¿no? Ahí sí Dios no hubiera podido meter la mano. ¿Por qué? Porque José estaba actuando mal. Sí se da cuenta la diferencia de pensar en una preferencia del momento, porque es avivada por el momento. Porque si empiezas a ver solamente el momento, él decía, bueno, ya soy el dueño, solamente me faltaba la mujer, ya aquí se me ofreció, ya tengo todo. Ahora ya soy dueño de todo. ¿Sí o no? ¿Sí se da cuenta? Si él empieza a negociar eso en su mente y esos pensamientos empiezan a fluir, ahí es donde el diablo gana la partida. Él no dejó entrar el pensamiento, automáticamente la rechazó. Es igual hoy en día, cuando se nos propone algo, no podemos entrar a negociar algo que ya sabemos que es malo, porque no estoy hablando de, claramente usted tiene que pensar y sopesar un negocio, una cosa que va a hacer, una decisión que va a tomar. Claro que hay que pensarla y analizarla bajo la lupa de Dios, pero cuando usted sabe ya y está completamente seguro de que no va de acuerdo a lo de Dios, no hay que pensarlo, no hay que negociarlo, porque ahí es donde el diablo te empieza a ganar la batalla. Y eso fue lo que pasó con José. José no se puso a negociar nada. Automáticamente enseguida su convicción lo hizo que rechazara. Este proceso en nuestra vida inicia con nuestros hijos.
yo lo decía ahorita, yo a mis hijos siempre le hablo mucho de este tema. Le hablo mucho, ojo con tus amistades, ojo con lo que tú estás pensando, porque ahí es donde inicia. Obviamente, los que nacen en un hogar cristiano, donde hay una palabra, donde Dios está ahí ministrando a los padres y ayudando para que ministren a sus hijos. Obviamente, porque aquellos que no nacen en un hogar cristiano tienen su conciencia, ya lo hemos visto, como igual que José. Tienen su conciencia que le dicta lo bueno que hacer. Siempre he dicho a mi hijo, siempre piensa lo bueno que hacer. No pienses en el momento, en lo bueno del momento, porque eso fue lo que pasó con Eva. Se le presentó lo bueno del momento, que era morder esa fruta. La recompensa que había, pero el diablo la mantuvo lejos del pensamiento de las consecuencias que había. Y eso es lo que pasa con el momento. Ahí en el hogar, en la casa, es cuando empezamos ese trabajo con nuestros hijos. Mire, el libro de Daniel nos da otro ejemplo. Este es otro joven, igual que José, no sé si tendrían la misma edad, eran jóvenes también, pero una vez llega también esclavo, y ya algo peor, porque digamos que Babilonia ya era un imperio. Los egipcios en el tiempo de José no eran un imperio, pero en el tiempo de Daniel, Babilonia sí era un imperio. Habían cosas más, habían leyes más difíciles, cosas, los castigos eran horribles, echaban en los fosos los leones con leones, metían a las personas y las quemaban vivas. Era una cosa de más cuidado, ¿verdad? Pero este joven, la misma línea de José, una vez que se le dice que debe comer comida sacrificada a los ídolos, él enseguida no se pone, enseguida busca la salida. Él sabía que él no podía, sabía que a Dios no le agradaba esto, y habla con el encargado de ellos y lo pone a consideración de ellos, ¿verdad? Y le dice, apenas por favor, danos verduras. No podemos comer esa comida, no nos podemos contaminar. Hay algo internamente que me dice que eso no es bueno. Mire, fueron muchos esclavos, muy seguramente otros esclavos sí se contaminaron con esa comida. Y ya sabemos lo que pasó con Daniel, ¿verdad? ¿Hasta dónde lo llevó? Pasaron todos esos imperios y Daniel envejeció siendo mano derecha en esos gobiernos. ¿Pero por qué? Por una única decisión inicial que lo llevaron a la victoria, porque después vinieron otras. Sabemos la vida de Daniel. Pero eso, si usted empieza a leer el libro de Daniel, es la primera situación que usted se encuentra enseguida. Babilonia empieza a sacar a la gente de la tierra, recogen a unos jóvenes, los traen. Es lo primero, el primer capítulo de Daniel enseguida nos dice que ese es el abrebocas de ese libro. Y Daniel lo primero que hace es mantenerse fiel a sus convicciones. No me puedo contaminar. Y sabe que una cosa, hablando ahorita de malas amistades, es bueno este ejemplo para hablar de buenas amistades, porque es que no era Daniel solo. Habían Isaac, Sadrach y Abednego, habían 3 amigos más, ¿sí o no? Pero el que tomó la vocería fue Daniel. Entonces, ese es el amigo que yo le estaba diciendo ahorita, que le digo a mi hijo, o le digo a mi hija. Son los amigos que te llevan a Cristo. Esos son casualmente los amigos que te llevan a Cristo. Mira, porque ellos no hablaron, quien tomó la vocería fue Daniel. Esas son las amistades que tú te tienes que rodear. Y mire cuál fue el impacto. Porque cuando ellos ven en Daniel eso, muy seguramente eran hombres también bien formados, con convicciones, pero ver a Daniel en esa situación los afirmó mucho más a ellos, porque cuando ya vino el tema con la estatua de cera y fueron al horno de fuego, ya estaban claros estos hombres, ya tenían esas convicciones formadas, fuertes y no negociaron. Por eso cuando le dijeron, va a salir la estatua, tienen que adorarla, dijeron, no lo vamos a hacer. Y fueron mucho más allá y le dijeron, esto no es algo que haya que negociar, esto no es algo que haya que preguntarte, oh rey. Mire, si usted busca el capítulo de Daniel donde está ese, usted va a ver lo enfáticos que fueron estos muchachos. Esto no hay que negociarlo. Y vamos a ir mucho más allá. Sea que Dios nos salve o no, la gloria es para Cristo, dijeron. Básicamente esas son las palabras, le estoy traduciendo los versos bíblicos. Porque ese fue, ellos les dijeron, el mismo rey nos mandó a traer. Y dijo, bueno, voy a sacar las cosas a ver si son capaces aquí delante de mí de no hacerlo.
y consideren que si no los hago, los meto en el horno enseguida. Dijeron, no señor, no hay que hablarlo, no hay que conversarlo, no hay que debatirlo. Es algo que ya está claro, rey. Es algo que ya está claro. Eso hace parte de nuestra identidad como israelitas. Eso nos hace parte como hijos de la casa de Israel. No adoramos sino solamente a un solo Dios y punto. Ahora nos meten en el horno, si nos morimos bien y si Dios nos salva también, gloria a Dios. Esa es la situación. No hay que considerar la situación del momento. Yo dije, ¿cuál era la preferencia del momento? Que te pueda, ay, vamos a salvar la vida, continuó vivo. Era la preferencia, porque había una amenaza de muerte, pero había una consecuencia espiritual que ellos ya la sabían. Y se fueron mejor a la consecuencia. Le dijeron, sabes que no nos importa, mételos en el horno. No hay que negociarlo. No hay que negociarlo. Así fue Daniel con el jefe de los eunucos, Aspenaz, dice la Biblia que se llamaba. Mire que Dios actúa a tu favor. Cuando tú estás tomando decisiones difíciles, Dios actúa a tu favor. ¿Sabes qué? Porque Aspenaz pudo decir que no. Aspenaz pudo decir que no. No, señor. Ahí sí. Mire que él inclusive le dice a Daniel, ojo, porque después el rey los ve a ustedes mal y yo soy el que llevo del bulto. Pero Daniel dijo, no, prueba. Hagamos una prueba de 10 días inicialmente. Antes de presentarnos al rey, una prueba, solamente 10 días. Y fueron solamente 10 días los que bastaron para que Dios le diera la victoria. Y si ve, cuando usted se propone agradar a Dios, Dios le respalda. Dios le va a respaldar. Dios nos va a respaldar. Lo hemos visto. Respaldó a José. No permitió que Potifar lo matara. Lo puso en cárcel. Permitió que Aspenaz prácticamente desobedeciera la orden del rey. Aspenaz desobedeció la orden del rey. El rey Nabucodonosor era el rey del momento y Aspenaz desobedeció la orden. Acá hizo un acuerdo. ¿Eso quién lo propició? Lo propició Dios. ¿Por qué? Porque ve una convicción que hay en ti de agradarle y él allana el camino para que las cosas se den. Dios abre el camino para que las cosas se den. Y así pasó. Fíjense, apenas pudo haber dicho, no, lo siento mucho, muchachos. Aquí las órdenes del rey se cumplen. Así que a comer. Pero fíjense que Dios entonces mete su mano de poder. ¿Por qué? Porque Daniel tiene un corazón. Y eso arrastra a sus otros 3 compañeros. Y lo ven en Daniel. Wow, mira lo que ha propuesto Daniel. Vamos a pegarnos en ese carro. Y en ese es el carro que te tienes que pegar, joven, tú que me estás viendo hoy en día. En ese es el carro que tú te tienes que montar, en el carro de aquellos que te acercan a Cristo. Tu padre que me estás escuchando, esto tú lo que tienes que enseñarle a tu hijo. Las buenas amistades, como lo vemos. Mire que el mensaje hoy ha sido amplio. Dios nos ha hablado con un énfasis muy claro que son nuestras convicciones. O vives por convicciones o vives por preferencias humanas. Es claro. Pero también hay otro mensaje para nosotros como padres. Yo soy padre, tengo 3 hijos. Tenemos que enfocarnos en nuestros hijos porque esto empieza en casa. Así como Jacob tuvo 11 hijos. Y los últimos que eran Benjamín y José. José al final dio muestras de que fue un hijo bien criado. Fue un hijo bien criado. Y lo mismo Daniel. Estos muchachos venían de la corte real. De la corte real, porque el libro de Daniel dice que Nabucodonosor mandó a traer muchachos a los jóvenes de los palacios, de la corte real. Y interesante, no eran cualquiera muchachos, eran muchachos bien, pero dieron muestras de que sus convicciones eran al Dios de Israel, no a cualquier otro. No podían comer sacrificado a los ídolos. Hablaron con Aspenaz. Dios metió la mano y Aspenaz se arriesgó, porque sabe una cosa, Aspenaz tomó un riesgo, porque otro lo pudo haber denunciado contra el rey. Usted se recuerda que cuando llega el momento del foso de los leones, a Daniel lo acusan, unas personas que lo ven van y lo acusan. Así como acusaron a Daniel, pudieron haber acusado a Aspenaz, ¿verdad? Pudieron haberle, rey, ¿sabes una cosa? Aspenaz te está desobedeciendo. Pero aún así Dios tomó el control de toda la situación. Pero ¿sabe Dios por qué toma el control? Dios toma el control y permite que apenas todo salga bien, es porque hay una convicción de agradarlo a Él.
Y cuando tenemos una convicción de agradarlo a Él, pueden presentarse situaciones difíciles, pero Dios tiene el control de estas. Dios tiene el control de todas esas situaciones. Momentos difíciles van a venir. No crea usted y ni piense que no fue fácil hablar con Aspenaz. Eso no fue fácil. Que la Biblia nos los presenta en unos versos rápidamente, pero si usted trasládese al entorno que era eso no fue fácil. Ni tampoco fue fácil cuando a estos hombres se les dijo, o adoran a la estatua o los echamos al pozo, al horno de fuego. Eso no fue fácil. Por más que nosotros vemos en los versos bíblicos y denotamos una rapidez gramatical lectora, si usted se va al contexto de lo que estaba pasando en ese tiempo, eso no fue fácil. Entonces, como usted toma la decisión dentro de una situación difícil de mantenerse en firme con Dios, Dios toma control de la situación. Y Dios toma control de la situación. Y todo, mire, la Biblia dice, a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Dice la palabra. Mire, y qué más que estos ejemplos que son muchos años antes de que esa palabra se nos diera, ¿verdad? Porque ese verso hace parte del Nuevo Testamento, pero estamos hablando de ejemplos del Antiguo Testamento de la nación de Israel. Dice, a todos los que aman a Cristo, todas las cosas le ayudan a bien. Y vemos, estos ejemplos en el Antiguo Testamento, son la materialización de ese verso bíblico. Ellos amaban a Dios, tenían unas convicciones firmes por Dios. José las tenía, sabía, porque le dijo a la esposa, yo no puedo hacerle esto a mi amo, y mucho menos a Dios, porque peco contra Dios. Y Daniel lo sabía, y sus 3 compañeros también. Así es nuestra vida. O vivimos por convicciones, tenemos que darle la gloria a Dios que nos ayude, porque esto no es un tema de fuerza humana. Esto es un tema de mucha reverencia a Dios, de prepararnos con Dios para las situaciones. ¿Por qué? Porque es que el diablo ha preparado el mundo. El mundo está preparado para las herejías del diablo. Este mundo no está preparado para las cosas de Dios. Nuestro país, sobre todo Colombia, nuestra ciudad Barranquilla, no está preparada para las cosas de Dios. Nada más es ver la semana pasada lo que ocurrió en la ciudad. Cómo se desenfrenó la ciudad por el tema de carnavales. Y mire, casi todos los días en las noticias, en las crónicas, eran personas en clínicas, personas asaltadas, personas apuñaleadas, personas baleadas. Sí ve, el mundo no está preparado, este planeta no está preparado. Porque hay un príncipe en este mundo que ha incrustado herejías. A las buenas cosas las pone como malas y las malas cosas las pone como buenas. Y ahí entran gobiernos, y entran sociedades, y entra todo. Entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos y nos tenemos que preparar nosotros mismos también. Estamos llamados a formar esas convicciones que formen nuestra vida. No es fácil, la verdad no es fácil. Porque poner en práctica estas cosas no es fácil. En realidad, nosotros que no hemos vivido en tantas situaciones, no es fácil. No es fácil, pero así como no fue fácil para ellos, pero Dios les dio la victoria, así lo hace Dios con nosotros en este día. A veces no es fácil tomar decisiones. Son decisiones difíciles, pero a veces estamos tranquilos porque las tomamos y sabe que Dios nos respalda. Hace poco el pastor me comentó de una decisión difícil que tomó. Pero fíjense, después hay una tranquilidad porque aunque fue una decisión difícil, él sabe que Dios le respalda. Porque está primero el agradar a Dios que agradarnos a nosotros mismos. Porque el primer mandamiento de la ley es ese: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas nos incluye a nosotros mismos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas no nos excluye a nosotros. No dice amar a Dios sobre todas las cosas diferentes a ti. No, dice amar a Dios sobre todas las cosas, y esto nos incluye a nosotros. A nosotros mismos también nos incluye. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, créanme que no es fácil, pero Dios nos da la victoria. Vivir de acuerdo a lo que Dios enseña la palabra no es fácil. Nos tildan de locos, nos tildan
la misma familia a veces no entiende cuando tú tomas decisiones. Pero más adelante el mismo reflejo, el mismo testimonio de lo que Dios hace con tu vida, les hace entender de que ese era el camino correcto, que Cristo es el camino correcto. Y debemos recordar que ese es nuestro pilar fundamental, nuestras convicciones y principios bíblicos. Fácil no es fácil, pero Dios nos llama hoy a eso, a que vivamos en convicciones, que no dejemos que las preferencias se negocien en nuestra mente, porque ahí es donde está el problema. Cuando tú inicias a negociar, ahí es donde se abre la puerta. Mira, la Biblia habla de puertas, ¿verdad? Espirituales. ¿Cuándo se abre la puerta? ¿Cuándo iniciamos a negociar? Si José hubiera pensado, ¿será que considero esa situación? Posiblemente el diablo por ahí se mete. Pero el diablo intentó y José tenía una muralla, hermano, porque lo que no había era una puerta, que era una muralla. Había un varón bien plantado, había una muralla. Y esto no lo vas a abrir, olvídate. No. Y pasaron los días y ella atrás, duerme conmigo. Y dice la Biblia, ni la escuchaba. O sea, para él era como si estuviera sordo. Interesante, ¿verdad? Hermoso, gloria a Dios. Así tenemos que hacer nosotros, porque ¿saben una cosa? Así como la mujer de Potifar intentó por muchos días, así pasa. No crea que estas situaciones que nos presentan adversas el diablo a nosotros son cosas de un momento. Pueden ser cosas de días, de meses o de años, él tratando de abrir la puerta. Así como José tuvo que resistir muchos días hasta que ya llegó el momento donde ya se desata la problemática final, así somos nosotros. Llega el momento, lo rechazamos, pero de ahí en adelante siguen los ataques, y siguen los ataques, y siguen los ataques. Pueden durar varios días. En José fueron muchos días. En nuestra vida no sé. Solamente Dios sabe, porque Dios sabe hasta dónde soportamos nosotros nuestras cargas, nuestro problema. La Biblia dice, y bueno es Dios que sabe cuánta carga podemos soportar. Él sabe cuánto podemos soportar y hasta dónde están nuestras fuerzas. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Maravilloso, Señor Jesucristo, como siempre. Gracias por esto que has enseñado a mi vida y a nuestras vidas, Señor Jesucristo. Pero ayúdanos, Señor, sobre todo, Dios mío, a poner esto por obra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a los hermanos que nos están escuchando y o que posterior van a ver este mensaje, Señor. Ayúdales que esta palabra no regrese vacía. Así como te pido que haya llegado a mi vida y que dé el fruto por ciento, así lo pido para mis hermanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Sabemos que no es fácil. Hemos tocado un poco de ejemplo. Pablo, Pedro, Daniel, sus amigos, José. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que es de tu mano, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres quien nos ayuda. Y lo importante es que sabemos que tú eres el que tiene el control. Y solamente vas tú, Señor Jesús. Solamente va falta tú en nuestra vida y es suficiente. Contigo es suficiente. Gracias, Señor Jesucristo, porque tenemos que comprender eso. Que si permanecemos en ti, llevaremos mucho fruto, como dice la palabra. Solamente los que permanecemos en ti llevamos mucho fruto. Ayúdanos, Señor. No es fácil. El diablo nos ataca, hay ataques. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Amén.